Nosotros vamos a hablarles acerca de la importancia de la protección de los datos, las diferencias entre la protección de datos y el derecho a la intimidad, el bien jurídico protegido y también acerca del derecho al olvido. Las personas que vamos a hablar en este video vamos a ser yo, Andrea Altamirano, y Dayana Belén Gómez y Caterina Betancourt. Hola con todos, yo les voy a hablar acerca de la importancia de la protección de datos. Diversa información puede ser asociada a una persona. Los datos considerados como personales son utilizados para muchas actividades cotidianas y con el avance tecnológico muchos datos relacionados con los individuos se almacenan, procesan o transmiten en formato digital. Esto va a expandir el abanico de opciones para los cibercriminales que buscan lucrar con la información, ya que ahora se utilizan los medios tecnológicos para cometer varios tipos de delitos informáticos. Es en este punto donde la seguridad de la información va a cobrar relevancia, sobre todo porque cada brecha de seguridad relacionada con una fuga de información conlleva distintas consecuencias, mismas que están en función de los datos que son robados. El tipo de empresa que ha sido afectada, así como la industria a la que pertenece dicha organización para evitar que sean utilizados con una finalidad distinta para la cual se los proporcionó, evitando con ello que se afecten otros derechos y libertades. Es por eso, y debido a lo que señalé anteriormente, que los datos personales pertenecen a su titular y no a las entidades que utilizan las bases de datos. Se han puesto en marcha iniciativas alrededor del mundo que buscan proteger los datos personales que se encuentran en posesión de particulares o del gobierno, haciendo de la tarea de la protección de la información una responsabilidad que se va a compartir entre los usuarios, las empresas que tienen acceso a los datos y los gobiernos, que están encargados de legislar al respecto, y también de crear instituciones encargadas de regular y hacer cumplir las leyes. Ahora les voy a hablar acerca del derecho al olvido. Primero hay que partir señalando que el derecho al olvido está relacionado con lo que es el habeas data y la protección de datos personales. Es el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión. Para ejercer los derechos que son de cancelación y de oposición, la persona debe dirigirse a la entidad que está tratando sus datos. Incluso algunas páginas como por ejemplo Bing, Google o Yahoo han habilitado formularios para recibir este tipo de peticiones. Si la entidad no responde a la petición realizada o se considera que la respuesta que recibe no es la adecuada, puede solicitar a una agencia de protección de datos que tutele su derecho frente al responsable, en función de las circunstancias de cada caso concreto. La agencia va a determinar si estima o no conveniente. Esta decisión, a su vez, puede ser recurrida por la persona afectada ante tribunales. Sin embargo, la información no va a desaparecer, pues existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 13 de mayo del 2014 que declara que el ejercicio del derecho al olvido realizado frente a los buscadores solamente afecta a los resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona afectada. Eso no va a implicar que la página deba ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. El enlace en que se muestra en el buscador solo va a dejar de ser visible cuando la búsqueda se realice a través del nombre de la persona afectada que ejerció su derecho, y será visible si se busca de cualquier otra manera que no sea con el nombre del titular. Muchas gracias. Hola.
En este momento yo les voy a hablar acerca de las diferencias que existen entre el derecho a la privacidad y la protección de datos. Vamos a empezar con el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad podemos definirlo como la protección jurídica de la esfera personal del ser humano, que no admite bajo ninguna circunstancia el conocimiento ajeno no autorizado. Y si existe dicho conocimiento, queda prohibido su uso o difusión. Mientras que el derecho a la protección de datos personales es la que se encarga de tutelar toda información que nos identifique o nos puede identificar, que sea objeto de tratamiento por parte de personas naturales o jurídicas, que cuentan o no con nuestro consentimiento para dicho tratamiento. Ambos derechos, sin embargo, comparten un mismo objetivo, que es la protección constitucional eficaz de la vida privada, ya sea personal o familiar o de una persona. No obstante, el hecho por el cual estos dos importantes derechos sean complementarios no significa que signifiquen lo mismo, dado la naturaleza jurídica que tiene cada uno. Según el concepto de la Real Academia de la Lengua, la privacidad es el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Este término, aún calificado de barbarismo por parte de la doctrina, no aparece en nuestro diccionario sino hasta el 2001, pues algunos tratadistas opinan que no es más que un anglicismo que crea confusión en este ámbito de lo privado. La privacidad, sin embargo, es un término mucho más amplio que la intimidad, ya que se refiere a aquella parte del individuo que va más allá de lo íntimo, esto es, información que tomada por sí misma puede no ser relevante, pero que analizada en un momento o contexto concreto pueden llevarnos a la construcción de un perfil muy fiable del individuo. Así, si al hablar de intimidad poníamos como ejemplo los sentimientos, las creencias o las asociaciones a las que se pertenece, entre otras, por sí solos podemos decir que estos datos no tienen un valor excesivo. Sin embargo, si tomamos estos datos en un conjunto, en un ambiente determinado, pueden hablarnos de los gustos del individuo, de sus preocupaciones o necesidades. En cualquier caso, sin llegar a esa zona reservada que define la intimidad. La protección de datos. Se trata de la garantía o de la facultad del control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no. Es decir, no solo aquella información albergada en sistemas computacionales, sino en cualquier soporte que permita su utilización, almacenamiento, organización y acceso. En algunos países encontramos que la protección de datos se encuentra reconocida constitucionalmente como un derecho humano. En otros, simplemente le encontramos una protección legal. En nuestro país encontramos que la protección de datos tiene un reconocimiento constitucional, el cual se encuentra en el artículo 66. El tratadista Antonio Pérez define señalando que es el conjunto de bienes e intereses que pueden ser afectados por la elaboración de información referentes a la persona identificada o identificable. El derecho a la privacidad confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima de la persona, mientras que la protección de datos se refiere a todo tipo de datos, sean íntimos o no. Por tanto, podemos decir que el derecho a la protección de datos es mucho más amplio que el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad lo encontramos en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 20, en el cual nos dice que se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la intimidad personal y familiar. La protección de datos, a su vez, lo encontramos en el numeral 19, el cual nos dice que el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información requiere de manera obligatoria una autorización por parte del titular o por mandato de la ley. Se ha consagrado el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental, autónomo e independiente del derecho a la intimidad personal y familiar. En este momento les voy a presentar los tratados internacionales en los cuales encontramos el derecho a la privacidad.
En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 en su artículo 12. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1969 en sus artículos 17 y 19. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en sus artículos 11 y 13. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en su artículo 16. La Convención de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1959. La Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales, aprobadas por el Parlamento Europeo, y la Carta Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos de 1981. A su vez, los tratados internacionales en los cuales encontramos el derecho constitucional a la protección de los datos personales son la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y las Libertades Fundamentales, en su artículo 18, numeral 1, el cual nos dice que toda persona tiene derecho a tener una vida privada. En segundo lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, que la conoce como Pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 25 se reconoce que toda persona que tiene derecho a un recurso sencillo y práctico que lo ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley, entre ellos el de la vida privada. Tercero, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 9ª Conferencia Interamericana de la ciudad de Bogotá, Colombia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en su artículo 12. Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, en el artículo 17, el cual garantiza el derecho antes mencionado. La Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales en su artículo 81. Podemos decir que el derecho a la privacidad es más antiguo que la protección de datos y que la protección de datos nace del derecho de la privacidad e intimidad. Sin embargo, en la actualidad goza de autonomía propia. La protección de datos personales, aun reconociendo la dinamicidad de su contenido objetivo, deriva de los cambios tecnológicos, garantiza a las personas un poder de control de contenido positivo sobre la captura, el uso, destino y posterior tráfico de los datos de carácter personal. Por tanto, este derecho abarca aquellos datos que sean relevantes para el ejercicio de cualquier derecho de las personas, sean o no constitucionales, sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar. A continuación, les voy a presentar las principales diferencias entre el derecho a la privacidad y la protección de datos. En primer lugar, el conocimiento ajeno. El derecho a la intimidad no permite el conocimiento ajeno del entorno personal que demande un alto grado de secreto o confidencialidad, protegiéndola de cualquier invasión que pueda amenazarla, mientras que el derecho a la protección de datos personales, que si bien es cierto en un principio desea la exclusión del conocimiento ajeno, puede llegar a tener un nivel de tolerancia sobre dicho conocimiento, y el mismo no generaría una grave afectación a la vida privada. Así tenemos como por ejemplo, no es lo mismo tolerar que un tercero conozca nuestra vivienda o nuestro correo electrónico a que conozca si padecemos de una enfermedad grave y que es incurable. Segundo, la facultad del titular. El derecho a la intimidad otorga el poder jurídico de una persona en imponer a un tercero la prohibición de entrometerse en la esfera íntima de la persona, mientras que el derecho a la protección de datos personales atribuye a toda persona el poder de control y disposición de sus datos personales a través de los derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición, para que de esta manera impedir un tráfico ilícito y lesivo de la dignidad de la persona. En tercer lugar, tenemos la extensión o el alcance del derecho. El derecho a la intimidad extiende su garantía a la esfera íntima que está constitucionalmente protegida, mientras que el derecho a la protección de datos personales, además de alcanzar asimismo la esfera íntima de la persona,
También se extiende a todos aquellos datos que sean relevantes o que no tengan incidencia en el ejercicio de cualquier derecho personal, sean o no derechos constitucionales y tengan o no algún vínculo con el honor, la dignidad, la intimidad personal y familiar o cualquier otro bien constitucionalmente amparado. En otras palabras, el bien jurídico del derecho a la protección de datos personales no solamente abarca la intimidad como tal, sino cualquier dato que nos puede identificar de manera directa o indirecta, lo cual puede ser o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por parte de un tercero pueda perjudicar al titular de los datos en su derecho, que pueden estos últimos ser fundamentales o no. Podríamos resumir que el derecho a la protección de datos personales es un concepto mucho más amplio que el derecho a la intimidad, en el que se permiten realizar diversas acciones con nuestros datos personales: acceso, rectificación, eliminación, entre otras. Sin embargo, el hecho que no sean conceptualmente lo mismo no significa que sean antagónicos o contrapuestos. Muchas gracias. Hola a todos, yo voy a hablar acerca del bien jurídico protegido en la protección de datos. En cuanto al bien jurídico protegido, decimos que este protege el derecho a la protección de datos personales, son los derechos fundamentales, todos ellos sin excepción, pero en particular la protección constitucional se dirige al derecho a la intimidad en su vertiente tanto personal como en su vertiente familiar, al derecho al honor y al derecho a la propia imagen. En cuanto al derecho al honor, este se encuentra en el artículo 66, numeral 18 de la Constitución. El derecho fundamental relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Pertenece a la esfera privada de la persona y constituye un bien integrante de los derechos de la personalidad del individuo. Tiene una doble vertiente, interna y externa. La primera, la estimación que cada persona tiene de sí misma, y la externa es la concepción que terceros tienen sobre la dignidad de nuestra persona. Suele entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión e información, debiendo apoderarse en cada caso. En cuanto al derecho a la intimidad, este se encuentra consagrado en el artículo 66, numeral 20 de la Constitución. El artículo 66 de la Constitución nos dice que se reconoce y garantiza a las personas, numeral 20, el derecho a la intimidad personal y familiar, uno de los derechos que se ven más amenazados por las nuevas tecnologías. Este tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simplemente particulares. Este derecho se extiende no solo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con los que se guarde una especial y estrecha vinculación como es la familiar. Aspectos que por la relación o vínculo existentes con ellas inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo. En cuanto al derecho a la propia imagen, decimos que el aumento de herramientas y aplicaciones que permiten publicar fotografías y videos, así como la gran capacidad de difusión de dichos contenidos a través de Internet, provocan que una vez introducidos en la red, miles de usuarios puedan acceder a ellos con el riesgo que ello implica para el derecho a la propia imagen. En el ámbito del derecho a la propia imagen y las redes sociales se plantean dos grandes problemas. Por un lado, la publicación por parte de terceros de imágenes de una persona sin su consentimiento y por otro lado, la utilización en otros ámbitos ajenos a la red social de las imágenes publicadas. En cuanto a la publicación por parte de terceros de imágenes de una persona sin su consentimiento, en principio nadie podría publicar una fotografía o imagen de otra persona en las redes sociales, sin el consentimiento expreso del titular, exceptuando el caso de personas de relevancia pública respecto de imágenes tomadas en lugares y momentos públicos. En cuanto a la utilización en otros ámbitos ajenos a la red social de las imágenes públicas, el problema viene dado fundamentalmente porque algunas redes sociales introducen en sus términos de uso una declaración por la cual el usuario concede licencia a la empresa que gestiona la red para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual, donde estarían incluidas fotografías y videos que se publican en ella. Así, respecto de aquellas imágenes introducidas por el propio usuario, se entendería que existe consentimiento para que puedan ser utilizadas por la empresa en otros ámbitos, de manera que se descarta una intromisión en el derecho a la propia imagen. En cuanto al elemento protegido, tenemos el dato de carácter personal. El elemento objeto merecedor de la protección jurídica es el dato de carácter personal.
El concepto legal de dato de carácter personal abarca cualquier información que se refiera a una persona física identificada o identificable. Se incluyen en este concepto aspectos tales como el nombre y apellido, la voz, la imagen, el sexo, la edad, afiliación, estado civil, el ADN, el domicilio, los estudios, el currículum profesional, las actividades profesionales, los ingresos profesionales, las condiciones de trabajo, los datos fiscales, sus propiedades y bienes patrimoniales